Vamos a grabar, sí. Mm, Denme un ratito, doctor, que a ver, lo que es el profesionalismo, una de las áreas que el ANCA está evaluando en los exámenes para la certificación de asistentes clínicos médicos. Entonces, bien importante, algunas de las destrezas que el asistente médico tiene que mostrar en el lugar de trabajo. Tenemos las destrezas de comunicación, el comportamiento ético, sabiendo lo que es correcto e incorrecto, una buena apariencia y actitud hacia el paciente y hacia los compañeros de trabajo, y siempre mostrar una disposición a la educación continuada, al aprendizaje continuo, que nunca se detenga ese flujo de conocimiento a través de la experiencia y la lectura y capacitándose continuamente. Vamos a ver lo que es la vestimenta del asistente clínico médico. Algunos de ustedes preguntaron en la primera reunión sobre cómo vestir. Acá está una fotografía que les he agregado. Básicamente el uniforme que se utiliza se le conoce como scrubs. Es una pieza pantalón camisa que viene en distintos colores. Cada asistente médico es responsable de obtener la vestimenta. En algunos casos, algunas clínicas, especialmente aquellas que hacen procedimientos, como podría ser una clínica del dolor o una clínica que hace procedimientos quirúrgicos en pacientes ambulatorios, podría ser que faciliten para el asistente clínico médico los scrubs. Caso contrario, el scrub tiene que ser obtenido de manera personal. El costo de un scrub, digamos la pieza de pantalón camisa, podría andar en un costo de 30 a 40 dólares por set. Siempre es bueno tener a disposición varios sets de scrubs para la semana. Aquí les muestro algunos scrubs en la fotografía para que ustedes tengan una idea. Ahora, en cuanto al calzado, se pide que el calzado sea cerrado, como ven en esta fotografía, donde le pongo sí, yes. Es un zapato cerrado de suela antideslizante, a diferencia de las fotografías que están en la parte inferior, en donde se puede ver que están los Crocs. No se permite que sean Crocs o tipo de zapato abierto como el que ven acá. Recuerden que cualquier apertura en el zapato podría facilitar que algún derrame de líquido o cualquier cosa entre en contacto con la ropa del asistente clínico médico. Entonces se prefiere que sea un zapato cerrado y con suela antideslizante. Ahora vamos a ver sobre lo que es el cabello. El cabello tiene que estar agarrado hacia atrás, lo ven en la fotografía, agarrado hacia atrás. La joyería también tiene que ser bien limitada, lo menos posible. Aquí aplica el adagio, lo menos es mejor. Tiene que ser muy limitada la joyería, especialmente lo que es los anillos en las manos, ya que durante el día continuamente nos estamos lavando las manos, nos estamos colocando guantes, poniendo, quitando guantes continuamente, y también haciendo uso de alcohol gel o lavarse con agua y jabón, y eso podría ser una predisposición a una zona de contaminación. Entonces lo menos es más, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar ahora a otro detalle con lo de las uñas que se me había quedado es el tamaño. Dicen que más o menos tiene que ser un tercio de pulgada de largo de uña, lo que más o menos sería al borde de la yema de los dedos, y eso nuevamente para evitar perforaciones de los guantes.
Les mencioné lo de los anillos. Algunas guías también hacen mención de las aretes y cadenas. Todos estos artículos de joyería podrían albergar microorganismos que constituyen como fuente potencial de contaminación para los pacientes, especialmente en aquellas áreas donde, por ejemplo, hay heridas quirúrgicas, postquirúrgicas, todo eso. Entonces, también el esmalte de las uñas tiene que ser muy, muy disminuido, ya que el esmalte también se puede despostillar con gran facilidad, formar fisuras y ahí albergarse microorganismos que también pueden ser contaminación potencial para heridas quirúrgicas. Siempre yo les traigo a mención que tienen que revisarse las manos todos los días para comprobar que no hayan heridas, abrasiones, cortes en la mano. Hay que hacerlo cada mañana, cada tarde, cuando ya nos retiramos del trabajo y estar muy atento al cuidado de nuestra piel de las manos, ¿verdad? Siempre las uñas, los bordes, todo eso, estarlo vigilando de manera continua. Ahora, con el profesionalismo, ya hablamos un poco de lo que es la apariencia. Al principio hablamos de lo del calzado, la vestimenta, el scrub, el cabello. Ahora vamos como el comportamiento, ¿verdad? Más o menos qué define el comportamiento profesional de un asistente médico. Ahí les muestro algunas características que son muy mencionadas en las guías, que son el comportamiento debe ser profesional, la manera de comportarse en la oficina tiene que ser así igualmente, ya que estamos haciendo un servicio al público. La apariencia profesional proyecta confianza e incrementa esa disposición del paciente a trabajar con nosotros en el ambiente médico. El asistente médico también tiene responsabilidades éticas que son siempre estar dentro de su alcance de la práctica y dentro de la capacidad de entrenamiento que ha recibido y conocimiento y destreza, ¿verdad? También no olvidemos la parte ética es mantener la confidencialidad de la información que a nosotros se nos confía a través de la entrevista, durante la entrevista y el examen físico que vemos con los doctores o ven ustedes hacer los doctores. Siempre hay que mantenerse muy en alto el honor de la profesión, ¿verdad? Siempre es importante. Otras características ahí que se mencionan en la lista que tienen enfrente a ustedes, dice carácter. El carácter está relacionado a lo que son los valores éticos y morales de cada individuo. La honestidad se proyecta a través del actuar profesional en el alcance de la práctica. Toda vez que ustedes los contraten, siempre hay una descripción del puesto de trabajo cuando los contratan. Básicamente esa descripción del puesto de trabajo es lo que es el alcance de la práctica. Lo que se espera de mí, eso hay que dar, ¿verdad? Ni más ni menos, porque básicamente es cuando usted hace la descripción de su puesto de trabajo, está haciendo para lo que fue contratado. Ahora, lo que sigue en la honestidad es la confidencialidad. Esto lo vamos a hablar con más detalle en la semana que toquemos el tema de HIPAA, en donde se habla de comportamiento ético, confidencialidad de la información del paciente, cómo manejar la información del paciente de manera segura y siempre teniendo en consideración que no sea observada por personas extrañas a nuestro caso. Entonces la confidencialidad es muy importante. Ahora, por último, tenemos acá en la lista la tolerancia, que básicamente la tolerancia es un concepto que dice que es el deseo de mostrarse en disposición de aceptar las creencias y prácticas de otros. Esta es una característica muy importante de todos los profesionales de la salud, de los que trabajamos en el área médica de la salud. Entonces, la tolerancia le va a permitir a todos los que trabajamos en esta área y ahora ustedes que están formándose como asistentes médicos para trabajar efectivamente con sus compañeros de trabajo y pacientes. No olvidemos que Estados Unidos es un país multicultural, internacional, en donde pacientes y compañeros de trabajo van a tener diferentes religiones, orígenes étnicos y también diferente bagaje cultural de donde ellos proceden. Entonces, mostrar disposición a aceptar esas creencias y prácticas es bien importante en el trabajo diario. Ahora, en cuanto a las responsabilidades en el lugar de trabajo, se hace mención de que siempre hay que tener buen manejo del tiempo,
ponerse siempre objetivos de trabajo, priorizar labores del día y analizar de manera efectiva en qué forma hago mejor uso de mi tiempo con los pacientes que tengo bajo la responsabilidad de cada quien. Entonces, es una actitud muy importante del asistente médico durante su trabajo diario. Una expectación que tienen los que lo han contratado y también una expectación que tienen los pacientes hacia él, ¿verdad? Es uno mostrar esa disposición de hacer eso de manera profesional. Es como mostrarse muy fiel al puesto de trabajo. Eh, Siempre se menciona acá que el asistente médico tiene que respetar la diversidad de las personas individuales, siempre mostrarse empatético con los demás, mostrando buena comunicación con los compañeros de trabajo y con los pacientes. En cuanto a la comunicación, no olvidemos que siempre tiene que ser profesional con los compañeros de trabajo y con los pacientes. Y tiene que ser apropiada a través del todo el día, las 8 horas que estemos ahí, ¿verdad? Entonces es muy importante que la comunicación respete los valores éticos de lo correcto o lo incorrecto. Y eso es muy importante también con los pacientes. Entonces, no discutir, por ejemplo, tareas no relacionadas al lugar de trabajo durante horas laborales. Y si se hace, tiene que mantenerse al mínimo o tienen que ocurrir durante los recesos en áreas designadas para recesos. Siempre todas las oficinas van a tener una área designada para el descanso o toma de alimentos y ese sería el mejor momento y lugar de conversar de cosas fuera del trabajo. Entonces, no olviden eso, el profesionalismo, entenderlo, que tiene que ser como un punto de honor para el asistente médico. Ahora, ¿cómo manejamos el conflicto en el lugar de trabajo? Y ustedes van a ver que puede haber conflictos con el grupo con el que trabajamos o compañeros de trabajo o conflicto con los pacientes. Entonces, el manejo del conflicto tiene que hacerse muy profesional para que el estrés no, no involucre la efectividad del trabajo que hacemos todos los días. Entonces, ser muy profesional en esto. Siempre mostrarse dispuesto a conversar primero de manera con una actitud positiva con los compañeros, mostrar profesionalismo todo el tiempo, eh, no dar entrada a conversaciones negativas, no asumir algo que no hemos visto o que no somos parte de la discusión. También recordemos que si un conflicto se sale de nuestra área de resolución, siempre hay una situación donde podemos hacer que ingrese el supervisor o la persona inmediata a nosotros para que nos ayude a resolver el conflicto. Siempre pongamos límites profesionales a nuestras actividades diarias. Ahora, con los pacientes casi es igual el manejo del conflicto, pero siempre mostrémonos con una actitud positiva, recordando que la mayoría de veces, si el paciente, algunos llegan molestos, muchas veces no va dirigido hacia nosotros, puede ser una reacción hacia una experiencia pasada que ellos han tenido en la clínica o en otras clínicas, o una experiencia de vida. Mostremos profesionalismo todo el tiempo, escuchémoslo con atención al paciente, validemos lo que el paciente dice, seamos empatéticos y no prometamos resolverle los problemas al 100%. Acá están unas pistas de comunicación profesional que dice que debemos de siempre escuchar activamente, hagamos buen uso de preguntas abiertas más que preguntas cerradas. Más adelante les voy a dar unos ejemplos de eso. Hablemos claro y conciso. Y ya más adelante también les hablo un poco de la etiqueta del teléfono, cómo hacer el buen uso de la etiqueta del teléfono. Ahora, en esto de la comunicación verbal y no verbal, es algo que también lo vamos a mencionar, que se ve mucho en las clínicas, y es cuando hacemos, por ejemplo, la comunicación verbal que está en la primera parte de la positiva, dice, es aquella que sucede de forma oral, ¿verdad? Cuando conversamos con alguien, y la escrita también entra como verbal, las dos, oral y verbal,
oral y escrita son comunicaciones verbales. Ahora, la comunicación no verbal es aquella que no incluye los dos ejemplos anteriores y también nos puede proveer información adicional a lo que estamos escuchando o leyendo. Y son aquellas, por ejemplo, el lenguaje corporal, es una forma de comunicación no verbal en el cual el paciente de forma inconsciente, a través de señales en su cuerpo, muestra emociones y sentimientos en ese momento. Es importante. Refiere información que nosotros podemos recibir y analizarla. Las personas mandan señales de sentimientos y emociones. Ahora, dentro de la comunicación no verbal también se incluye lo que es la comunicación secundaria que ocurre durante la comunicación oral. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el tono de la voz, el volumen de la voz, la cualidad de la voz. Entonces nosotros podemos percibir del volumen, del tono, de la calidad de la voz, si una persona está molesta, está satisfecha o se está mostrando indiferente. Esa es la comunicación secundaria. Ahora, otra forma de comunicación secundaria no verbal, tenemos lo que son las expresiones faciales, las expresiones del rostro y posiciones del cuerpo. Esto también son claves de la comunicación verbal que hay que prestarles atención cuando estemos con los pacientes. Aquí les muestro esta diapositiva en donde da un poquito de resumen de lo que hemos estado hablando, que dice tipos de comunicación verbal, que los dos modos eran oral y escrita. Y la comunicación no verbal, habíamos dicho que el lenguaje corporal, la comunicación secundaria, que incluye expresiones faciales y expresiones de posición de cuerpo. Ahora, en cuanto a la comunicación con los pacientes, familiares y otros personales de salud, vamos a iniciar con lo que es la comunicación eficiente con los pacientes. El paciente tiene que saber que la persona, por ejemplo, en la recepción de la oficina, ya sabe que llegó. Entonces eso lo hace con un saludo, inmediatamente sea posible hacerlo. Así la persona está atendiendo una llamada, puede hacerlo de forma de su mano, mostrarle que se siente y ya lo va a atender. Entonces siempre saludemos al arribo de la clínica, mantengamos esa área de espera ordenada y luego vendrá la comunicación no verbal si es necesario hacerlo de manera de señales. En cuanto a las destrezas de comunicación, acá les menciono algunas características del buen, del que está escuchando bien. Siempre tratemos de hacer contacto de cara a cara. Si es posible estar en la misma altura, de silla a silla, no estar en una posición hacia arriba, viendo hacia abajo, sino que viendo a la persona de rostro. Tener buen contacto visual, responderle a la persona las preguntas o dudas que ella tenga y podemos hacer uso del parafraseado. El parafraseado es cuando nosotros escuchamos el mensaje de una persona y en nuestras palabras se lo repetimos. Es una forma excelente de hacerle saber que lo estamos escuchando. Ahora, la última que dice clarificación de la idea. Esta se hace para asegurarnos que entendimos el mensaje. Podemos adicionar preguntas. ¿Es esto lo que usted me quiso decir? Y le digo mi idea. ¿Verdad? Entonces, también el silencio que no aparece ahí es otra destreza que se puede ocupar y es un mensaje muy poderoso cuando hacemos una pausa y dejamos que el paciente se exprese de manera más amplia. Aquí les dejo algunas intervenciones que hacen algunas clínicas para el buen manejo de la entrevista y la historia de salud. Por ejemplo, algunas clínicas tienen lo que se llama para mantener privacidad en el área, ponen música a bajo volumen o lo que le llaman ellos como el sonido blanco y tratan también de mantener el ambiente lo más confortable posible para el paciente en temperatura y de área donde sentarse adentro. También siempre se trata de que el paciente esté completamente vestido hasta el momento del examen físico.
si es necesario que él se quite una camisa o utilizar un gabachón, un gown, pero no tengamos al paciente vestido desde el inicio de la entrevista porque se puede sentir un poco incómodo. Nuevamente el contacto visual durante la entrevista, escucharlo activamente, poner al paciente relajado, que no se ponga tenso y utilicemos un tono en la conversación que eh, estimule al paciente a dar respuestas. Siempre demos la oportunidad de agregar comentarios, hacer preguntas. Prioricemos la información que vamos a obtener de ellos porque puede ser que nos den una cantidad increíble de información. Entonces prioricemos qué nos sirve y qué puede ser puesto en una situación de espera en la nota, ¿verdad? Siempre la historia el médico la va a construir posteriormente con más detalle. No olviden que ustedes no son los clínicos, sino que son el apoyo al clínico. Entonces la idea tiene que ser bien corta, pero con información valiosa. Siempre traten de establecer una buena relación de empática, lo que en inglés dicen rapport o empathy, especialmente a la hora de obtener información de la historia clínica. La historia es muy importante para la interpretación, que luego el médico va a hacer más en detalle y luego vendrá la historia de la revisión de sistemas, que lo hace el doctor, y el examen físico. Algunos parámetros positivos durante la entrevista son ser cortés, tener buena conexión con el paciente, mostrarle que somos confiables de su información, decirle que su información es confidencial y no se va a compartir con nadie. Eso los hace sentirse bien. Algunas respuestas que podemos obtener con más amplitud, lo que le llamamos la pregunta abierta. La pregunta abierta permite al paciente a su discreción dar más información y extenderse en su respuesta. Las preguntas directas son muy específicas y casi es del sí, el no, mucho, poco, tal vez, sí. Entonces tratemos de abrir un poco más la oportunidad del que el paciente exprese más información. Si el paciente no entiende una pregunta, siempre recordemos que le podemos facilitar dándole un poco de estímulo. ¿Verdad? Dámosle, por favor, ¿verdad? No tenga pena de darnos una respuesta, estamos acá para escucharlo y todo se mantendrá en confidencial. Repetir algo si no estamos seguros que eso fue lo que él dijo, repetírselo y clarificárselo. ¿Verdad? ¿Fue esto lo que usted me dijo? Preguntárselo. Empatizar es mostrar entendimiento y aceptación del problema. Tratemos de evitar la confrontación, ya que esto aumenta el comportamiento del paciente y lo pone como en un modo de agresión o de rebeldía. Entonces, tratemos de no confrontar con el paciente. Algunas barreras potenciales a la comunicación podrían ser que el paciente esté ansioso, que el paciente tenga un estado de depresión en ese momento, esté enojado, esté evitando dar, no sabemos ni por qué, o esté pasando por una situación financiera personal difícil. Entonces, tengamos ese entendimiento hacia ellos. Aquí les dejo algunas técnicas terapéuticas de comunicación que son muy importantes. Ya les dije anteriormente el uso del silencio, suministrarle guías al paciente para que animarlo a que verbalice respuestas, eh, expresar, si el paciente expresa una duda, clarificarle, ¿verdad? Por ejemplo, algunos pacientes nos dan una buena orientación del nivel del dolor, dicen mucho, pero entonces queda la expresión de duda, ¿qué es mucho? Entonces clarifique su dolor en una escala y uno ya le da una escala de 0 a 10 y le dice 0 no tiene, 10 es un dolor increíble que estaría llorando del dolor y usted me dice más o menos en qué posición usted se ubica. Entonces ellos ya es una expresión de duda, yo la convierto en una expresión de clarificación. Preguntas abiertas. El uso del contacto aquí también es mantenerlo al mínimo. En algunas culturas
no lo ven como una forma apropiada de reforzar que el paciente dé respuesta, ¿verdad? En algunos sí, ¿verdad? Ponerle el brazo sobre el hombro a un paciente le puede demostrar apoyo, en otras culturas no. Recuérdense, por ejemplo, pacientes que son de etnia asiática tienden a ser un poquito más cautos en el contacto físico con cualquier persona, no solamente con los del área médica. Son muy esquivos, entonces respetemos esos tactos a la hora de cuando interactuemos con diferentes personas de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Entonces hay que ser muy estrictos con eso. El profesional de enfermería debe ser sensible a las diferencias entre las actitudes y prácticas de pacientes que vienen de diferentes partes del mundo. El parafraseo ya lo habíamos dicho cuando transmitimos el mensaje y cómo lo entendimos nosotros. Ofrecimiento de uno mismo, aquí cuando le ofrecemos ayuda, le acompaño en su momento difícil, el doctor está aquí para ayudarlo, suministrar la información, especialmente a aquellos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía, más o menos cuánto tiempo durará la recuperación, si necesita analgesia para el dolor, si necesita fisioterapia, cuándo tiene que regresar con el doctor para el retiro de los puntos, todo eso es suministrar la información. Enfoque, mantener al paciente siempre enfocado en la idea principal, pero no liderar o guiarle las respuestas. Al final, obviamente, tenemos que ir ya cerrando la entrevista, decir resumen y planificar. Recuerden que muchas veces el asistente médico es el primero que lo ve y el último que lo ve. Esa es la forma muy práctica de ver esta situación. El último que lo ve el asistente médico y el primero que lo recibe también es el médico, queda como en medio, ¿verdad? Entonces, aprovechemos ese momento de ser el último para dar un último planificación y resumen de la visita. Ahora, la comunicación ya comercial con otras empresas que hacen el mismo tipo de trabajo como el nuestro, como otras clínicas o especialidades, tiene que ser escrita o por el teléfono. La comunicación escrita tiene que ser muy profesional, observando buena gramática, ya que se van a preparar a través de cartas, mensajes, todo eso, hay que hacerlo de forma correcta. Y en el teléfono igual, ¿verdad? Mostrar una buena etiqueta telefónica, siempre cuando contestemos el teléfono presentarnos con nuestro nombre y el nombre de la clínica y preguntarte qué le puedo ayudar, ¿no? Confidencialidades que van a ver en la clínica, por ejemplo, tienen el uso de vidrios corredizos en las áreas de espera. La secretaria no tiene que estar hablando de un paciente cuando tenga a alguien enfrente. Siempre si está atendiendo a alguien, tiene que ser uno a uno. Mandar a la otra persona que no tenga que estar ahí al área de espera, sentarse a una distancia por lo menos de 6 pies y no estar usando el teléfono en ese momento. Si información confidencial tiene que compartirse, se puede llevar al paciente a una clínica o un consultorio y hacerlo con una conversación más privada con la puerta cerrada. La etiqueta telefónica les dije que era para los expertos en la materia, dicen que contestar el teléfono por lo menos al tercer repique, lo ideal. Así no se puede inmediatamente, puedo poner al paciente en espera, pero le tengo que preguntar su permiso, si puede esperar. Luego le puedo contestar la duda o pregunta, o si se extiende la llamada con el primer paciente, entonces le llamo posteriormente. Nunca mostrarse enojado o agresivo con los pacientes que están llamando, sino que tratar de ser un punto de encuentro de ese paciente con una oportunidad de llegar a la clínica. Bueno, esto es lo que les traía de profesionalismo. Si ustedes ven, son generalidades en el trabajo cuando hagan la práctica. Ojalá tengan la oportunidad de hacer una práctica en alguna de las clínicas. El doctor les dijo que había disponibilidad de hacerlo para que vean esto ya en el mundo real, cómo es que sucede ya en la práctica. Yo siento que sería una valiosa oportunidad si ustedes pueden ir a hacer un número de horas, si es posible hacerlo, para que vean ya cómo es en la vida real todo esto. Así que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, me dejan saber.
Bueno, bueno, muchas gracias. Ok, profesor. ¿Tienen alguna pregunta? O si no, ya la otra semana, doctor, entraríamos en Eh, el flebotomía. Ok, ¿cómo no, profesor? Sí, pues.